Hola, sean bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. El relato del que hablaremos hoy no deja de sorprendernos debido a los contados y no contados hechos ocurridos aquel fatídico día, cuando un grupo de excursionistas decidió hacer un viaje a los Montes Urales. Cumplirían con un itinerario que los traería de vuelta 16 días después de comenzada su aventura. Lo que nadie entendería después es el destino inimaginable de aquel grupo. ¿Cómo saber qué es lo que pasó? Soy Ana Karen y escuchas Relatos de Crimen. Los Montes Urales suelen tener una época donde se cubren totalmente de nieve. Como consecuencia, la temperatura puede descender a los menos 30 grados. Y fue en esa época en la que unos excursionistas realizaron su travesía. El día 27 de enero de 1959, un grupo conformado por 2 mujeres y 8 hombres harían un viaje para hacer caminata y esquí de fondo en los Montes Urales en Rusia, cordillera montañosa considerada la frontera natural entre Europa y Asia. Esta extensión de montes de cerca de 2.500 kilómetros realmente no divide nada, pues se ubica en territorio ruso y Kazajistán. De acuerdo a los datos, 9 de los integrantes tenían una edad que oscilaba entre los 20 y 23 años y un integrante tenía 38 años. Eran excursionistas experimentados, tenían conocimientos de supervivencia y experiencia en viajes de larga duración en esquí. Los integrantes planearon una ruta que fue estimada como de categoría 3 por la dificultad que conllevaba la travesía. Su plan era llegar a la cima de la montaña Otorte. Iniciado el viaje, un integrante se sintió molesto de un dolor, por lo que prefirió quedarse y regresar a casa. Los 9 integrantes restantes continuaron el viaje. El 31 de enero, el grupo llegó a una zona de tierras altas y se prepararon para escalar. De acuerdo a los diarios y a las fotos extraídas de los rollos encontrados en el campamento, se veía a los integrantes entusiasmados y de buen ánimo. El 1 de febrero el grupo empezó a moverse a través del paso y acamparon en la montaña Golatziagel. Se cree que fue debido a un mal clima que decidieron acampar en dicho lugar. Llegado el 12 de febrero, fecha tentativa para el regreso de los excursionistas, el grupo de la universidad no recibió el telegrama prometido del líder del grupo, Igor Dyatlov. Este sería enviado desde Vizhai, lugar de partida y llegada del grupo. Sin embargo, era sabido que en este tipo de viajes se podría presentar algún contratiempo que alargara el viaje, por lo que no se prestó mucha atención. Los familiares y amigos de los excursionistas entonces pidieron ayuda a la universidad, donde se armó un grupo de voluntarios. Comenzaron la búsqueda el 20 de febrero. El día 26 de febrero se logró ver restos de un campamento abandonado en la cima de la montaña Golatziagel. Nombre en idioma mansi, traducido puede ser nombrado como montaña de la muerte o montaña muerte. Una versión de los hechos detalla que al explorar el campamento se encontraron con una carpa que había sido rasgada desde el interior, así como rasgaduras en los costados. Dentro hallarían zapatos y botas. Cerca a la carpa, huellas con dirección a un pequeño bosque cercano, por lo que los voluntarios se adentraron al bosque. Avanzados unos metros, cerca de un gran pino, se hallaron restos de una hoguera y cerca de esta los cuerpos de 2 varones. Se menciona que solo vestían ropa interior, presentaban heridas y marcas en rostro y antebrazos. Al inspeccionar un poco hallaron restos de piel y sangre en un árbol, ramas partidas en el suelo que sugirieron que los chicos habían intentado trepar al árbol sin poder conseguirlo. Luego, a 300 metros encontraron a una mujer, presentaba heridas en rostro y mano, además de evidencias de congelación. Más adelante, a 480 metros, hallaron a otro varón con heridas en la cara. A 630 metros, hallaron el cadáver del líder de equipo. Estos 3 últimos cuerpos se encontraban vestidos, les faltaban zapatos y se sugirió que estos excursionistas habrían intentado volver al campamento, pero el clima no se los habría permitido. Intentaron hallar los cuerpos restantes
que durante meses no lograron encontrar nada. Estas distancias fueron tomadas respecto al pino, donde fueron encontrados los 2 primeros cuerpos. En otra versión se menciona que al hallar al líder del grupo, este tenía los brazos sobre el pecho y sostenía una gran rama en las manos como si hubiera tratado de defenderse de algo o alguien. El 4 de mayo encontraron los cuerpos restantes. Se hallaron enterrados en la nieve a una profundidad de 4 metros en el arroyo de un barranco en el interior del bosque, a una distancia de 75 metros del pino donde anteriormente se habían encontrado los 2 primeros cuerpos. Una versión maneja que en este lugar se halló un refugio improvisado. Este hallazgo fue muy extraño debido a que el cuerpo de la mujer se encontraba de rodillas con el pecho apoyado sobre una roca, sin lengua y sin ojos. Además, le faltaba parte de los labios y tejido facial. El otro par de cuerpos estaban juntos y de espaldas. Al último cuerpo le faltaban los ojos. Los 4 cuerpos estaban vestidos, pero no todos tenían zapatos. De acuerdo a las investigaciones realizadas, se determinó que los primeros 5 cuerpos no presentaban lesiones mortales. Sin embargo, el cuerpo de una mujer presentaba un golpe en el costado del cráneo y el cuerpo de un varón presentaba una fisura. En ambas lesiones se determinó que pudieron haber sido causadas por un objeto de punta redonda. A su vez se determinó que la causa de muerte había sido hipotermia en los 5 casos. La autopsia realizada en los 4 siguientes cuerpos reveló una serie de lesiones mortales. El cuerpo de la mujer tenía fracturado el cuello y las costillas, y el cuerpo de un varón tenía fracturadas las costillas, y los otros 2 cuerpos presentaban fracturas en el cráneo. Se determinó que la causa de muerte era politraumatismo y las causas eran indeterminadas. Además, se encontró niveles de radiación en algunas prendas de este grupo, pero no se les dio explicación alguna. El caso se dio por cerrado y declararon que el grupo había fallecido por una fuerza desconocida e irresistible. El incidente ocurrido en la montaña fue y es tema de debate debido a la gran cantidad de teorías que surgieron alrededor de esto, ya que a la gente le gustan las teorías conspiradoras. De acuerdo a algunas fuentes, se han contabilizado aproximadamente 77. Entre ellas tenemos pruebas militares. Argumentan que el día del accidente se llevaban a cabo lanzamientos de diversos cohetes secretos, quizás armas con radiación o minas que habrían sido lanzadas con paracaídas. Esta teoría se sustenta un poco de acuerdo a versiones que mencionan a varios testigos que relataban haber visto bolas de fuego desde el cielo. Otros mencionan luces brillantes que caían cerca de la montaña, e incluso algún familiar de alguna víctima mencionó que el cabello de su familiar se había vuelto de un tono gris, y otros testigos relataban que al ver a las víctimas sus rostros tenían un tono anaranjado. Sumado a esto está el hecho de que eran tiempos de la Guerra Fría y se podían esperar sucesos de esta índole, debido a que la Unión Soviética era líder en producción armamentista y espacial. Desnudo paradójico. Un trastorno que, de acuerdo a diversos estudios, cuando alguien presenta hipotermia severa, el frío puede causar un sesgo cognitivo que produce que el cuerpo experimente la sensación de calor extremo, por lo que el afectado tiende a desnudarse para sentir alivio. Esto ocurre debido a que la sangre caliente fluye por la piel helada, lo que da esa sensación de aumento de temperatura y se da la necesidad de quitarse la ropa. De acuerdo a los especialistas, entre el 25 y 40% de las muertes causadas por hipotermia presentan desnudez antes de morir, y a su vez también en los últimos momentos intentan esconderse del frío. Yeti ruso. Se sugirió que los excursionistas podrían haber sido atacados por el famoso Yeti, esto debido a las contusiones que muchos presentaron y de las cuales se dijeron que no podrían haber sido causadas por la fuerza humana, pues para ser producidas se necesitaba una fuerza extrema. Extraterrestres. Una hipótesis que se sustenta por el testimonio de un grupo de excursionistas que declaró haber observado orbes anaranjadas en el lugar de la muerte del grupo. Sin embargo,
no hay pruebas que sustenten este testimonio. Infrasonido. Una teoría popular en donde el autor afirma que en el paso se pueden generar vórtices de von Karman que pudieron haber producido un sonido inaudible por el oído humano, pero capaz de producir ataques de pánico, lo que habría provocado que los excursionistas salieran a toda velocidad y una vez recuperada la cordura, las condiciones climáticas no les permitieran regresar al campamento. Asesinados por la tribu Mansi. Esto debido a que los excursionistas se habrían asentado en un lugar sagrado y a la tribu no le habría gustado este hecho, por ende los habrían asesinado. Algunas versiones manejan que miembros de la tribu Mansi habrían sido torturados mientras eran interrogados, pero los habrían dejado libres después de no tener pruebas. En 2015, un libro publicado sobre el misterio retomó la hipótesis. Un grupo de cazadores Mansi, drogados después de un ritual chamánico, habrían perdido la cabeza cuando vieron a los excursionistas acampando en la zona. Una fuente menciona que no hay zonas sagradas y que esa idea solo fue inventada por los medios. Un integrante del grupo trabajaría para los KGB. Esta teoría menciona que un integrante del grupo de excursionistas había sido soldado y trabajaría para los KGB, por lo que habría asesinado a los demás integrantes del grupo debido a que estos habían presenciado algo terrible que debía mantenerse en secreto. Una vez que todos estaban muertos, fingió su muerte arrojando un cadáver similar a él. Tal fue la presión que los mismos familiares de la víctima exhumaron los restos y en abril de 2016 un experto concluyó que los restos eran legítimos. Más tarde se realizaron exámenes genéticos. Compararon el ADN del cuerpo con ADN de sus sobrinos. El primer estudio concluyó que no había parentesco, pero un segundo confirmaba el parentesco. A raíz de esta contradicción, se esperaba una respuesta definitiva sobre la identidad del cuerpo. La Unión Soviética empieza a perder fuerza por el año de 1990, por lo que muchos documentos respecto al caso comenzaron a salir a la luz. Debido a esto, Lev Ivanov reveló que durante su trabajo como primer investigador del caso había recogido testimonios de personas que habían visto bolas de fuego en el cielo. Ivanov entonces pidió disculpas a los familiares de las víctimas por haber hecho caso omiso y guardar silencio. Otros investigadores también comenzaron a revisar los documentos del caso, como lo hizo Anatoly Ushin. Al ser de los primeros investigadores, se dio cuenta de que faltaban algunas hojas en los archivos, algunas de las evidencias encontradas en el campamento. Además, se hace alusión a documentos que señalan la muerte de varios animales en la zona donde ocurrió el incidente. También la prohibición a la caza y el uso de agua en esa zona durante los siguientes 4 años. Algunas fuentes mencionan que incluso integrantes de la tribu Mansi confirmarían dicha restricción. Por su parte, el gobierno ruso dio a conocer en una rueda de prensa que aquel suceso se debió a una avalancha en la zona, por lo que el grupo, al tratar de salvarse, habría huido del lugar para subirse a una piedra. Habrían dejado pasar la avalancha, pero una vez que esta finalizó, ya no pudieron regresar a la casa de campaña debido a que la visibilidad era menor. Pero al no haber pruebas de dicho suceso, la gente de Rusia no lo acepta del todo. Sumado a esto tenemos a 2 científicos, Alexander Ush, catedrático de Ingeniería Geotécnica de la Universidad de Zúrich, y Johann Gaume, director del Laboratorio de Simulación de Nieve y Avalanchas de la Universidad de Lausana, en Suiza, quienes desarrollaron modelos analíticos y matemáticos para reconstruir la avalancha que pudo ocurrir aquel día. Una avalancha que pudo ser provocada por un corte realizado por los excursionistas al intentar montar su casa de campaña, que probablemente esta avalancha habría ocurrido cuando los integrantes dormían. Gaume recurrió a una fuente de inspiración poco usual, por lo que viajó a Hollywood para reunirse con la persona encargada de la animación de nieve en la película de Frozen. De este modo, logró conseguir conocimientos que le permitieron modificar su código para la simulación de avalanchas y así determinar
cómo serían los impactos que una avalancha puede ocasionar en el cuerpo humano. Una vez modificado el código, necesitaron valores reales para hacer las simulaciones. Para ello recurrieron a la industria automotriz. Específicamente usaron datos de General Motors, datos obtenidos después de la realización de un estudio en el que se usaron cuerpos para aplicarles golpes con diferentes pesos y a distintas velocidades. Se pretendía saber cuáles eran las consecuencias de un accidente en coche. Después de esto, General Motors calibró sus cinturones de seguridad. Así, Kaume y Burrin publicaron su investigación a principios del 2021, en la cual muestran un análisis sobre la factibilidad de que en una pendiente pequeña pueda producirse una avalancha. De esta forma, y ayudados por las simulaciones, se demostraba que un bloque de nieve con una longitud de 4.5 metros podría generar el rompimiento de las costillas y el cráneo de una persona con facilidad, lesiones similares a las observadas en las víctimas de aquel fatídico día de febrero. También se estimó el tiempo que se tomaba la formación de una avalancha. Agregaron también otros factores que contribuyeron al suceso, como la presencia de vientos catabáticos, que son masas de aire a gran velocidad que se desplazan ladera abajo y pueden alcanzar los 100 km por hora. En este caso serían responsables de haber trasladado la nieve que se acumuló. Tras dicho estudio se realizaron expediciones que confirmaban que la zona donde ocurrió el incidente era propenso a las avalanchas, pues las laderas tenían la pendiente mínima requerida para que se desarrollara una avalancha. En el año 2022 se observaron un par de avalanchas en condiciones similares a la ocurrida en febrero de 1959. Pese a su versión de los hechos, los científicos son prudentes y declaran que hay parte del incidente que sigue siendo un misterio, pero proporcionan evidencia que indica la factibilidad de la aparición de una avalancha en aquel momento. También declaran que pese a sus conclusiones, la gente prefiere creer en hechos surrealistas o teorías conspirativas. En otras versiones se da algún tipo de explicación a un par de sucesos referentes al caso. En primera, se menciona que el tono anaranjado presente en los cuerpos puede deberse a las condiciones frías en las que se encontraban y que se habrían momificado parcialmente, de ahí el color anaranjado. Respecto a la radiación que se encontraron en las prendas, esta podría deberse a las linternas de campamento que llevaban consigo, como resultado del torio presente en ellas. En la actualidad, la zona donde ocurrieron los hechos se conoce como el Paso Dyatlov, en honor al guía de dicha excursión. A raíz de este incidente, se inspiraron libros, documentales, entrevistas y películas. Podemos encontrar libro de Anatoly Gushin, El precio del secreto de Estado, 9 vidas. Expone que la causa de muerte se debe a un arma experimental del Estado. Entrevista a Lev Ivanov, principal investigador en 1959. Esta entrevista fue publicada en 1990. Declara que no hay explicación lógica del accidente y dice haber sido coaccionado para terminar la investigación. Su teoría se basa en explicación paranormal y los extraterrestres. Novela de Anna Matmeeva, The Mystery of Dyatlov Pass, en la cual se citan diarios de las víctimas, archivos oficiales y entrevistas a investigadores. Libro que es considerado una de las fuentes más grandes, con archivos originales acerca del caso que está a disposición del público. Un documental en el año 2000 de una televisora local, basado en la historia de los excursionistas. Libro de Alexei Rakitin, donde se expone la hipótesis que 3 de los miembros del grupo eran dobles agentes y por eso fueron asesinados. Además incluye los testimonios de aquellos que afirman que en el lugar de los hechos se recogieron más de 9 cuerpos. Película ruso-británica en el año 2013, El Paso del Diablo, escrita por Breckin Witt y dirigida por Renny Harlin, a la cual le dieron un enfoque de terror. En 2014, Discovery Channel en Rusia emitió un especial hablando del Paso Dyatlov, pero dándole un enfoque relacionado al mito del Yeti para explicar dicho incidente. Un videojuego de terror polaco en 2015, de nombre Kolat,
desarrollado por IMGN.pro, inspirado en el incidente del Paso Dyatlov, narrado por el actor británico Sean Bean. Es un juego de exploración con ciertos elementos de terror basados en hechos reales. El jugador se sumerge en un escenario que representa los Montes Urales, con el fin de saber qué es lo que ocurrió realmente. En 2019, en el podcast de la BBC, le dedicaron un episodio. Lucy Ash viaja a los Montes Urales para seguir los pasos del grupo, entrevistar a las familias de las víctimas, revisar cartas y fotos de los excursionistas para averiguar qué pasó. En este recorrido, Lucy Ash entabló conversaciones donde le contaron que la montaña Otorten significa montaña con vientos remolinos y no la traducción que se inventaron los medios, de no vayas allí. Traducción que también puede deberse a un mal traductor. Tiene una duración de 50 minutos. Una miniserie emitida en 2020 de nombre Montaña de la Muerte, el incidente del Paso Dyatlov, en donde la historia sigue a un comandante de la KGB de nombre Oleg Kostin, que en su investigación intenta descubrir las causas de la misteriosa muerte de unos jóvenes. ¿Qué asustó tanto a los jóvenes? ¿Hay algo místico detrás? Preguntas que intenta resolver. Esta miniserie consta de una temporada con 9 capítulos y tiene una clasificación para mayores de 18. Un documental en 2021 de nombre Una fuerza irresistible desconocida del cineasta Liam Lee examina el misterio que rodea la muerte de 9 excursionistas rusos experimentados en los Montes Urales en 1959. Tiene una duración de casi 2 horas. El libro El enigma del Paso Dyatlov de Laureano Clavero de 2022, con un total de 144 páginas, donde intenta dar respuesta al trágico misterio del paso. También cuenta con un cómic de nombre El misterio del Paso Dyatlov, a cargo de Cedric Mayen y Jandro González, de la editorial Norma. La verdad sobre lo que pudo o no haber ocurrido aquel día sigue siendo motivo de teorías e incertidumbre, pues a pesar de lo que han dicho las autoridades y la ciencia, hay muchos que creen fielmente que no se ha dicho toda la verdad por encubrir a algo o a alguien, o simplemente porque las teorías conspirativas no llegan a su fin. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Gracias por escucharlo hasta el final. Me despido y nos escuchamos la próxima semana con otro relato. Hasta entonces, cuídense mucho. Soy Ana Karen y escuchaste Relatos de Crimen.